Buenos días a todos ustedes, queridos amigos. Nos encontramos de nuevo en su programa Desde Roma con el Papa. El día de hoy, como ya les hemos prometido, vamos a hablar de la audiencia de este miércoles que el Santo Padre ofreció a todos los que se encontraban en la plaza, en el aula Pablo VI, ¿verdad? Esta catequesis especialmente se encuentra muy rica en el sentido que nos habla de la fe, ¿no? Ya habíamos visto que el Santo Padre inició, a partir de que iniciamos el año de la fe, el día 11 del mes pasado, a iniciar un tema muy central, que es la fe, cómo vivimos la fe, ¿no? Una cosa muy interesante que menciona el Papa, pues es el origen de la fe. Es decir, sí, es una fe que en cierto modo es mi fe. Es decir, yo creo, pero yo no creo solo, porque lo que yo creo, lo cree también él, lo cree también el otro, lo creemos muchos en el mundo. Entonces, el Papa habló justamente de la fe en su dimensión colectiva, es decir, no una fe que vivo yo solo, solitario en el mundo, sino que me encuentro dentro de una comunidad. Sí, de hecho el Papa le gusta mucho hablar del yo y del nosotros, ¿no? Sí. Que es ese, claro, la fe es algo personal porque es un acto de fe que hago yo como persona, usted, tú, etcétera, ¿no? Cada persona lo hace, pero está dentro de una realidad mucho más amplia, ¿no? Que es la realidad de la Iglesia, ¿no? Que es ese nosotros. Incluso mucho más amplia, como estábamos mencionando en los segmentos pasados. La realidad de la Iglesia ya en el cielo, de la Iglesia en el purgatorio. Y algo que me llama mucho la atención de esta catequesis que el Papa transmitía era la palabra tradición. Cuando él dice que hay una cadena ininterrumpida de la vida de la Iglesia. Esta cadena ininterrumpida, estamos hablando de que cuando Dios nuestro Señor, es decir, Jesús, empezó a explicar y tenía, por ejemplo, estaban así, ¿no? Juan, Jesús, Pedro, etcétera, lo tenían en persona. Jesús les empezó a transmitir todo, como realmente a desvelar el misterio de Dios nuestro Señor, ¿no? Él mismo, y de nuestra salvación. Y en este transmitir, bueno, ellos como esponjas pues recibieron todo, escucharon, aprendieron más o menos distraídos, más o menos atentos. El Espíritu Santo, gracias a Dios, nos acompaña y les recordó para transmitir este mensaje, que era la misma persona de Jesús, las enseñanzas que Él nos dejó para la vida humana, para toda la realidad, para la realidad eterna. Y esta es la tradición, ¿no? Esta cadena ininterrumpida que es Jesús, los apóstoles, a San Lucas, por ejemplo, que escribió el Evangelio, ¿no? Que estuvo con San Pablo, etcétera. Y así, poco a poco, ¿no? Los mártires, etcétera. Entonces, esa cadena nos ha llegado hasta hoy, ¿no? Con el Papa, con los obispos, con nosotros. Cada uno de nosotros cristianos nos tenemos que sentir llamados a esto, ¿no? A hacer esa tradición viva, a transmitir la verdad del Evangelio. Claro, y esto es algo muy importante porque si uno reflexiona en esta realidad que fue así como se fue transmitiendo la enseñanza de Jesús, pues es maravilloso porque uno se da cuenta de que muchas veces cuando uno piensa, ¿no? Es que la Iglesia dice esto, dice la otra cosa, como si la Iglesia fuera algo totalmente desligado de Cristo, ¿no? Como si Cristo estuviera aquí y la Iglesia fuera una añadidura que llegó después, pero en realidad, si uno ve la historia, si uno ve cómo fue desarrollándose esta realidad, pues es que no es así. Estamos hablando de una cadena, de un organismo que se remonta hasta Cristo y es Cristo mismo, a través de su Espíritu, que vivifica la Iglesia. Entonces, de aquí es que la fe es dada por Dios y transmitida por la Iglesia a lo largo de los siglos. Sí, de hecho, si les soy muy sincero, algo que a mí me ayudó al reflexionar en esta catequesis son algunas preguntas que lanza el Santo Padre, las cuales interpelan mucho a preguntarnos por qué creemos y cómo creemos, ¿no? Que son, el Santo Padre pregunta, ¿la fe tiene un carácter solo personal e individual? ¿Interesa solo a mi persona? ¿Vivo mi fe por mi cuenta? Y estas preguntas, por lo menos, a mí me ayudan muchísimo a pensar en los mártires, porque me doy cuenta que la fe no es algo que solamente yo creo, sino que al dar testimonio de ella, ya sea en la calle, ya sea en el colegio, ya sea con los amigos en la universidad, pues es una fe que se va haciendo común, ¿no? O sea, comunitaria, vamos haciendo.
una fe más accesible a todos, y algo que a mí me ayudaba mucho a reflexionar, porque el Santo Padre también comentaba el credo, que decimos creemos, ¿no? O sea, no solamente creo, sino que creemos en Dios Padre, creemos en la Iglesia. Es como los mártires nos han dado la mejor prueba de ello, de lo que es creer hasta dar la vida, ¿no? Y es este creer que hace una comunidad, que es la Iglesia, ¿no? Y es una iglesia que nosotros lo vemos y lo constatamos cuando vemos a cualquier miembro, ¿no? A nosotros mismos, cuando nos miramos, nos vemos que sí, es verdad que somos parte de la iglesia, pero es verdad que también constatamos nuestras debilidades personales, ¿no? Y el Santo Padre nos recordaba también en su audiencia que a pesar de las dificultades personales, de las limitaciones que todos tenemos como personas, pues a pesar de eso, la actitud cristiana que hay que tomar pues es dejarse guiar, porque no estamos mirando los errores del otro, no estamos mirando lo que el otro pueda hacer mal o lo que yo mismo pueda hacer mal y por eso desanimarme. Para nada, es que hay que recordar que la iglesia somos todos nosotros y es Cristo el que nos va guiando y el que ha querido utilizar instrumentos humanos a pesar de todas sus limitaciones. Y es así como uno se deja configurar, usa esta palabra el Santo Padre, ¿no? Configurar, es decir, tomar la figura de Cristo para convertirse en una ventana abierta a la luz del Dios vivo, que recibe esa luz de Dios y la transmite al mundo. Es verdad que no, muchas veces los cristianos podemos no transmitir con toda su pureza esta luz, pero es una luz que viene de Dios y que se transmite también. Y esto llena de nuevo entusiasmo y de nuevas motivaciones, porque la fe se fortalece dándola, lo recordó también el Santo Padre. Sí, de hecho es algo, es una, ¿cómo decir? Un gesto muy, muy especial de Dios nuestro Señor, el crear una iglesia así, ¿no? Con tanta armonía entre la grandeza de Dios y nuestras pequeñeces, porque pues realmente somos limitados. Esa presencia de Dios y presencia de lo humano, esa presencia del sufrimiento que Él mismo quiere hacer suyo, y realmente cómo le va dando sentido a todo, ¿no? Al sufrimiento, a la muerte, también, claro, a la alegría. Hay algo que actualmente los cristianos tenemos que aprender, ¿no? Que Jesús no era así la seriedad en persona, ¿no? Sino que realmente era un ser humano. ¿Cómo era muy Enrique? Así. Bueno, yo no conviví con él así como estamos nosotros, ¿no? Pero lo que he podido conocer de él es que tiene hasta un buen humor, o sea, yo sé que es difícil transmitirlo, ¿no? Porque hay que transmitir muchas cosas. Porque de hecho, no sé si ustedes recuerdan frases del Evangelio, como la de cuando nos dice, bueno, que ya se va a ir, ¿no? Pero que en la casa de su padre hay lugar, hay habitaciones, y dice, y les he dicho estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa, ¿no? O sea, entonces yo me imagino a un Jesús realmente, pues, de gozo, ¿no? No así. Claro, él tenía un temperamento y seguramente también tenía seriedad, claro, lógicamente, porque su carácter, perdón, es distinto, temperamento, carácter. Su carácter también el temperamento era perfecto, era Dios. Pero, o sea, yo me imagino realmente una persona también muy gozosa, ¿no? Muy, muy alegre, tampoco chabacano, pero alegre. Y, por ejemplo, también las bienaventuranzas, o sea, es el resumen del Evangelio, por así decir. Las bienaventuranzas, ¿qué son? Felices, o sea, felices los pobres de espíritu, felices los puros de corazón, felices, etcétera, ¿no? Entonces está predicando realmente la felicidad. De hecho, el Papa Benedicto XVI dice que el fruto de las Sagradas Escrituras no es otra cosa sino la plenitud de la felicidad eterna. Lo que hablábamos en los segmentos pasados, ¿no? El cielo. Entonces, realmente Jesús era alguien que sabía lo que era la alegría, lo que era la felicidad, y nos la quería compartir, ¿no? La verdadera felicidad.
Pues sí, el tiempo se nos termina, lamentablemente. La verdad que es un sacrificio para nosotros ya no poder estar con ustedes, pero los esperamos en la próxima semana con más noticias desde Roma, del Papa, con la Iglesia, para que estén todos muy bien enterados, ¿verdad? Pues mi nombre es el hermano Josué Hernández. Les encomiendo muchísimo en mis oraciones. Muchísimas gracias por todo lo que ustedes hacen por nosotros. Muchísimas gracias, hasta la próxima vez. Soy el hermano Daniel Anciano Preciado. Qué bueno que nos han escuchado y pues hasta la próxima semana. Yo también me despido y todos tenemos que ir al cielo, recuerden. Esa es nuestra meta, ese es nuestro lugar. Muchas gracias, hasta la próxima. Desde Roma, un programa de actualidad de la Iglesia, el Vaticano y el Papa. Desde Roma con el Papa. Iglesia, analizamos la situación del mundo con la visión del Magisterio. El Vaticano, lo que ahí sucede, lo que ahí se dice. El Papa, su palabra, su vida y la audiencia de los miércoles. Todo esto y más en Desde Roma.